Otros dicen que, por ejemplo, algunos piden a Dios ser rico, no contesta, ¿verdad? Siguen siendo pobres. Otros dicen, cuando jugamos un partido de fútbol, le pedimos a Dios que nos dé la victoria y perdemos. Entonces dicen, no hay nadie que conteste, no sirve de nada hacer oración. ¿Realmente será eso cierto? ¿Habrá alguien que escuche las oraciones que hacemos todos nosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña? Bueno, la Biblia explica que sí existe alguien que contesta las oraciones, alguien que las escucha, y ese es nuestro Creador, Jehová Dios. ¿Qué ejemplos encontramos en la Biblia? Hay muchísimos ejemplos de cómo Jehová ha contestado oraciones. Vamos a ver uno de ellos. Por favor, abra su Biblia ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 10, el versículo 31. En este pasaje se habla de cierto centurión romano, un soldado que tenía a cargo a 100 soldados, que él era un hombre bueno, que servía a Dios, que oraba constantemente, hacía dádivas de misericordia. Dice que un día llegó un ángel y le dijo esas palabras. Hechos 10:31, hablando acerca de la oración. Dice, y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha recordado la ayuda que les has dado a los pobres. Este es uno de los muchos ejemplos que están en la Biblia de cómo Jehová sí contesta las oraciones, sí las escucha. Le dice aquí claramente el ángel, ¿verdad? Que estaba atento a lo que él pedía. En la actualidad, ¿habrá algunos ejemplos de que Dios, Jehová, escucha las oraciones? Claro que sí. Les voy a leer una experiencia que muestra cómo Jehová está atento a las personas sinceras que le oran y que Él responde a esas oraciones. Dice esta experiencia. Una anciana japonesa hacía ofrendas de arroz, agua e incienso diariamente en su kamidama, es decir, su repisa dedicada a un dios de la religión sintoísta. Un día, juntando las palmas de las manos, pensó, si hay un Dios verdadero, enséñame quién eres antes de que yo muera, dijo ella. Apenas había completado su oración cuando se abrió la puerta y una voz llamó, permiso, por favor. Cuando la anciana llegó a la entrada de su casa, la visita le dijo de manera cortés que había venido para hablarle acerca del Dios verdadero. La oración de la anciana había sido oída y contestada. Ella comenzó a estudiar la Biblia y ahora ha aprendido mucho acerca de Jehová, el creador viviente y el oidor de la oración. Noten cómo esta japonesa, ¿verdad? Le pidió a Dios que le ayudara a conocerlo y ahí está la respuesta, ¿verdad? Llegaron los testigos de Jehová y le empezaron a enseñar acerca de él. Otra experiencia dice, cierto testigo de Jehová leía la atalaya en su automóvil, cuando de repente alguien lo agarró por el cuello. Él oró fervorosamente a Jehová Dios. El atacante se paralizó y aflojó las manos. El testigo puso en movimiento el auto, dijo adiós a aquel hombre y lo dejó parado como una estatua en medio de la calle. ¿Cómo ven? ¿Verdad que son ejemplos de que Jehová sí responde a las oraciones? Pero ¿por qué unas oraciones sí son contestadas y otras no? Bueno, en este discurso precisamente vamos a ver cuáles son los requisitos para que una oración sea contestada por el Dios Todopoderoso. Vamos a ver qué requisitos tenemos que llenar para que Él pueda responder. El primero de ellos es que la oración debe ser dirigida a Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Si una oración es dirigida a otro Dios, al Buda o a otro Dios, no va a ser contestada. Solamente tiene que ser dirigida a Jehová Dios, el Todopoderoso. De hecho, la Biblia explica que es inútil que la gente le ore a los dioses falsos, a las imágenes. Vamos a leer aquí, por favor, en la Biblia, cómo lo aclara
el libro, vamos a leer los Salmos. Vamos a leer el Salmo 115, por favor, donde explica claramente que es inútil orarle a los dioses falsos. Salmos 115. Vamos a leer del 4 al 8. Dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. De su garganta no sale ningún sonido. La gente que lo hace llegará a ser igual que ellos. También todos los que en ellos confían. Aunque los ídolos y los dioses de piedra, de madera, tienen lo que un humano, ¿verdad? Ojos, pies, manos. Dice aquí que no pueden ayudar. No pueden hacer nada para poder contestar alguna oración. Por eso el primer requisito es orarle a Jehová. Él es el único que escucha las oraciones. Un ejemplo de ello lo encontramos en el tiempo de Elías. Dice la Biblia ahí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, ahí en el 26 al 29, explica de la ocasión en que había un problema ahí en el pueblo de Israel. Muchos decían que Baal era el Dios verdadero y otros decían que era Jehová. Baal era un dios de los cananeos, se le consideraba el dios de las lluvias y de la fertilidad. Entonces había ahí una controversia. Muchos decían, no, es que es Baal, ¿verdad? El dios verdadero. Otros decían que era Jehová. Entonces dice la Biblia que Elías propuso algo. Dice, vamos a poner cada quien un sacrificio y el Dios que conteste la oración es el Dios verdadero. Dice ahí el capítulo 18 de Reyes que los Baales estuvieron ahí orándole, hablándole a Baal, gritándole que le contestara, pero llegó el momento pues en que no hubo respuesta. Llegó el momento de Elías donde le oró a Jehová y dice que bajó fuego del cielo y consumió la ofrenda, aquel sacrificio. Y todos los presentes pudieron darse cuenta que Jehová era el único Dios verdadero, aquel que contesta las oraciones. Por eso, esto nos enseña que solamente Jehová es el único que puede contestar las oraciones y nadie más. Quizás muchos digan, pero es que yo tengo las imágenes para acordarme de Dios. Pero eso no es correcto, ¿verdad? Un publicador quería enseñarle o explicarle a una persona lo importante de no usar las imágenes, porque él decía, no, es que yo las tengo ahí, cada vez que las veo, pues me acuerdo de Dios, por eso ahí las tengo presentes, ¿verdad? Este santo o aquella virgen. Pero el publicador le explicaba, dice, imagínate que tú tienes en tu cartera la foto de una mujer muy bonita y de repente tu esposa se da cuenta, ¿verdad? Y la ve y te dice, ¿qué pasó? ¿Qué es esta foto? ¿De quién es? Y le dice el publicador, y tú le dices a tu esposa, es que es para acordarme de ti, cada vez que la vea, me voy a acordar de ti. Imagínese cómo se sentiría su esposa, ¿verdad? ¿No cree usted que se siente así, explicar el publicador, Dios, al usted usar estas imágenes para acordarse de él? Entonces lo hizo razonar, ¿verdad? De esa manera lo importante de evitar el tener esas imágenes. Entonces se dio cuenta de que Jehová se sentía mal, así como la esposa que se sentía mal que trajera ahí la foto de alguien que no era ella, ¿verdad? Muy bien, entonces las oraciones deben ser dirigidas solamente a Jehová. No debe ser ni a María, ni a los ángeles, ni a Jesucristo, ni a nadie más, ¿verdad? Solamente a Jehová el Todopoderoso. Muchas personas dicen que pues usan los santos y las imágenes para que sean intermediarias, ¿verdad? Entre Dios y ellos. Pero la Biblia dice que el único medio para llegar a Jehová es Jesucristo. Dice la Biblia aquí vamos a leer lo que dice Juan 14:6, donde nos explica cuál es el único medio para poder llegar a Jehová.
Juan, capítulo 14. Vamos a leer el 6. Dice Juan 14:6. Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Noten, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Entonces, no es por medio de María, ¿verdad? No es por medio de un santo. Dice aquí, por medio de Jesús. De hecho, aquí dice el 16:23. Vamos a leer aquí más adelante Juan 16:23. Que las oraciones deben ser por medio o en el nombre de Jesús. Vamos a leer Juan 16:23. Dice así: y ese día no me harán ninguna pregunta. De verdad les aseguro que si le piden cualquier cosa al Padre en mi nombre, Él se las dará. Entonces, en el nombre de Jesucristo tenemos que pedir o hacer las oraciones a Jehová para que Él pueda contestarlas. ¿Qué otro requisito Jehová pide para poder contestar una oración? Dice Hebreos 11:6 que la persona tiene que buscar con empeño a Jehová. Tiene que creer que Él existe, que Él lo recompensa y que debe buscarlo. O sea, debe de conocerlo, debe esforzarse por saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que servirle, amarlo, ¿verdad? Adorarlo solamente a Él. ¿Qué es lo que Jehová pide para contestar una oración? También, algo más es que ame la justicia a esa persona. Porque si se porta mal, si no sigue las leyes de Jehová, sus normas, sus mandatos, Él no va a contestar esa oración. Fíjense lo que dice aquí la Biblia en Proverbios 15:9, donde habla lo importante de amar la justicia. Proverbios 15:29, perdón. Vamos a leerlo, por favor. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos del malvado, pero oye la oración del justo. O sea, de alguien que ama la justicia. Ahora fíjense lo que dice el libro de Isaías. Vamos a leer, por favor, 1:15. Y noten cómo explica que Jehová no escucha a las personas que se dedican a hacer lo malo. Isaías 1:15 dice así: y cuando ustedes extienden las manos, escondo de ustedes mis ojos. Noten, por muchas oraciones que hagan, yo no los escucho. Sus manos están llenas de sangre. Entonces, una persona que se dedica a hacer lo malo, que no obedece a Jehová, que viola sus leyes, sus normas, no debe esperar que Jehová le conteste, ¿verdad? Tiene que ser justo, tiene que amar la justicia. Por eso, si queremos que Jehová conteste nuestras oraciones, tenemos que tener un buen comportamiento. ¿Qué más pide Jehová? ¿Qué otro requisito? También es importante que la persona sea humilde. Jehová quiere que seamos humildes, que nos creamos superiores a los demás, que cuando se nos dé un consejo, que lo aceptemos, que seamos obedientes, ¿verdad? Que nos ponen a hacer algo sencillo, la limpieza, nos piden que hagamos algo que aparentemente, pues, las personas importantes no lo hacen, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Hay que ser humildes. Algo también muy importante, hermanos, es que debemos de persistir en la oración. Es otro punto muy importante. Tenemos que explicarle a Jehová lo que queremos, pero no una vez, sino varias veces. Quizás muchas personas digan, pero ¿por qué hay que decirle a Dios lo que necesitamos si Él ya sabe de antemano lo que ocupamos? Porque Jehová desea, ¿verdad?, que lo hagamos. Es como dice una revista, dice, poniendo un ejemplo, imagínense que una persona tiene una tienda y a todos sus clientes le está haciendo regalos. Pero el único requisito que pide este tendero es que vayan a la tienda y se lo pidan, ¿verdad?
y solamente así le va a entregar ese regalo. Entonces la persona interesada pues va a ir, ¿verdad? A la tienda, le va a decir al tendero, ¿me puede dar el regalo? Pues el tendero con gusto se lo va a dar. Así Dios, Jehová, aunque Él sabe lo que ocupamos, lo que Él nos pide es que se lo pidamos, ¿verdad? Y no solamente una vez, sino constantemente. Dice la Biblia que debemos de persistir en la oración. Algo más, hermanos, que tenemos que tener en cuenta para que Jehová escuche una oración es que debemos de cuidar de no repetir siempre las mismas palabras. No hay que ser como las naciones o otras religiones que ellos rezan o repiten las oraciones escritas, ¿verdad? Jehová desea que las oraciones salgan de nuestro corazón, que sea una plática, ¿verdad? Una conversación con Él y que no estemos repitiendo siempre las mismas palabras como lo hacen las demás personas. Entonces ya vimos, hermanos, aquí algunos requisitos para que las oraciones sean contestadas. Ya aprendimos que Jehová Dios no contesta todas las oraciones, ¿verdad? Aprendimos que solamente contesta las oraciones, las escucha, las que son dirigidas al Dios verdadero por medio de Jesucristo, que la persona tiene que cultivar cualidades como la mala justicia, la humildad, que debe persistir, ¿verdad? En la oración y que no deben ser oraciones de memoria, que es lo que Jehová pide. Ahora, ¿sobre qué cosas podemos pedir? Al principio mencionábamos algunos ejemplos de oraciones que no han sido contestadas porque algunos han pedido cosas que no están conforme a la voluntad de Jehová, como el ser ricos, ¿verdad? El ganar cierto partido o hacer cualquier otra cosa. Muchos hacen oración por eso, pero esas oraciones no son contestadas. Entonces, ¿sobre qué cosas podemos orar? ¿Cuáles son las cosas que podemos pedir en la oración? Bueno, la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6, 9 en adelante, nos explica algunas cosas que podemos incluir en la oración. ¿Se acuerdan que dice esa parte de la Biblia? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo más importante en las oraciones debe ser eso, pedir que el nombre de Jehová sea santificado. Eso quiere decir que se limpie de todo oprobio, porque hoy día la gente ha ensuciado el nombre de Jehová. ¿Cómo lo ha ensuciado? Al decir que Él es el causante de los problemas, de los desastres naturales. Por ejemplo, muchos le echan la culpa a Dios de la pandemia, ¿verdad? Porque dice, somos tan malos que Dios nos está castigando con esta enfermedad. Eso mancha el nombre de Jehová, lo está ensuciando. Es una mentira. Otras personas dicen, cuando se muere un pequeñito, un niño, ¿verdad? Es que dice, Dios se lo llevó al cielo porque ocupaba un angelito. Es una mentira. Jehová nunca se llevaría a alguien, ¿verdad? De esa manera. Entonces, en las oraciones debemos de pedirle a Jehová eso, que pronto se santifique su nombre, que sea limpiado. Eso podemos incluir en las oraciones. Ahí en el Padre Nuestro nos explica también que podemos pedir por el reino de Dios. O sea, que pedirle a Jehová que pronto venga ese nuevo mundo donde se haga su voluntad aquí en la tierra, donde podamos vivir todos en paz, en tranquilidad, donde no haya ya problemas y enfermedades que a todos nos afectan. Entonces, por eso podemos incluir en nuestras oraciones esos asuntos. ¿Qué más podemos pedirle a Jehová en oración? Por ejemplo, también podemos pedirle que la obra del reino pues se siga efectuando en toda la tierra, que en donde hay restricciones que ayude a que pues se levanten, ¿verdad? Para que se pueda predicar. Podemos orar a Jehová para que pase eso. ¿Qué hay de los hermanos que llevan la delantera? Acostumbramos a pedir que cuide a los hermanos del cuerpo gobernante, a los superintendentes, a los hermanos ancianos, a los precursores. Bueno, sería algo bueno, ¿verdad? Que podemos incluir en las oraciones. Los hermanos enfermos. ¿Sabe usted de alguien que esté pasando por algún problema? Bueno, podemos orar a Jehová por ellos, ¿verdad? Por los hermanos que están pasando por persecución, como los hermanos de Rusia, ¿verdad? Y en otros países. Los hermanos ahora que están pasando por las guerras de Ucrania, ¿verdad? Podemos pedirle a Jehová también que les ayude
aguantar, que les dé fuerza, ¿verdad? Para seguir adelante. ¿Qué más podemos pedir en las oraciones? Podemos pedirles por cosas personales. Por ejemplo, que Jehová nos dé el perdón de nuestras faltas. Todos somos pecadores y constantemente fallamos y ocupamos que Jehová nos perdone todos los días, ¿verdad? Para así tener una paz, una tranquilidad y una conciencia tranquila. Porque no es cierto que uno no es feliz, ¿verdad? Si ofende a Jehová, es mejor orarle y pedirle que nos perdone, como lo dice el Padre nuestro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos estamos enfrentando a un problema o a una decisión importante? ¿Qué dice la Biblia que podemos hacer? Bueno, acudir a Jehová en oración. Vamos a leer lo que dice Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 1, Santiago 1, 5 al 7. Y fíjense lo que podemos hacer si vamos a tomar una decisión importante. Dice, así que si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches, pero que siga pidiendo con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, impulsada por el viento y llevada de un lado a otro. De hecho, esa persona no debería pensar que va a recibir algo de Jehová. Entonces, podemos pedirle a Jehová sabiduría, ayuda. Quizás en esa forma podamos recordar algún principio bíblico, ¿verdad?, que está en juego al tomar esta decisión. ¿Qué hay, por ejemplo, si tenemos una debilidad? Imagínense que tenemos la debilidad del chisme. ¿Podemos orarle a Jehová que nos ayude? ¿Verdad que sí? Si tenemos la tentación de empezar a hablar mal de otros, ahí es el momento de orar a Jehová. ¿Y qué hay si caemos en la debilidad? Bueno, es el momento, ¿verdad?, apropiado de acudir a Jehová, no dejar tiempo que pase si hemos fallado, si hemos pecado. Es importante que lo oremos constantemente. Dice un hermano que está viendo una experiencia, que él a veces pues caía en una debilidad y se sentía muy mal, se sentía indigno de dirigirse a Jehová y pues no tenía deseos de orarle. Sentía tan mal que decía que él pues llegaba el momento en que tenía que obligarse a mí sí mismo a orarle a Jehová. Y solamente así podía encontrar el alivio que sentía pues de haber fallado. Entonces, nosotros también nos puede pasar eso. Lo primero que hacemos cuando fallamos a Jehová es eso, ¿verdad? Nos empezamos a alejar de él. Nos da pena hablarle a Jehová. Pero es el momento en que más deberíamos acudir a Jehová. Para hablar con el Jehová, pues mira, yo te fallé así de esta manera, pues perdóname, ¿verdad? Voy a hacer estos cambios, quiero hacer esto para mejorar, porque si no, ¿verdad? Cada vez nos vamos a alejar más y más, cada vez le vamos a orar menos a Jehová. Por eso es importante que si tenemos una debilidad, acudamos a él, Jehová, todos los días. Nos cuesta mucho tener autodominio, autocontrol, nos enojamos mucho, hay que orarle a Jehová, ¿verdad? Ese es algo que podemos hacer. Imagínese que tiene usted el deseo de conducir un curso bíblico. ¿Estaría bien que se lo pidiera a Jehová? Claro que sí, ¿verdad? Órale a Jehová, Jehová, mira, yo quiero contribuir a que alguien aprenda de ti, ¿verdad? Ayúdame a conseguir un curso. Y Jehová pues, va a contestar. ¿Qué hay con el empleo? ¿Qué hay con la salud? ¿También podemos orarle a Jehová? Claro que sí. En pocas palabras, hermanos, cualquier cosa que entre conforme a la voluntad de Jehová, Él va a escuchar. Vamos a leer lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan 5:14. Fíjense lo que dice. Dice, y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté
de acuerdo con su voluntad. ¿Y él qué? Nos escucha, ¿verdad? Entonces, si le pedimos cosas apropiadas a Jehová en oración, él nos va a contestar, pero es ahí que tiene que ser conforme a su voluntad, ¿verdad? Solamente así podemos esperar que Jehová nos conteste la oración. Ahora bien, si le pedimos a Jehová algo, tenemos que obrar de acuerdo a lo que estamos pidiendo. Hace rato hablábamos de un curso, ¿verdad? Que queremos, que deseamos y se lo pedimos a Jehová. Tenemos que obrar en conformidad con lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, tenemos que mejorar en nuestra predicación, nuestra enseñanza. Ya tenemos que hacer más revisitas, salir más a predicar. Bueno, ahorita lo hacemos por Zoom, ¿verdad? Pero tenemos que obrar en consecuencia, ¿verdad? Lo que estamos pidiendo. En la Biblia se nos habla del relato de Jacob. Dice que es una oración a Jehová donde le pidió que lo protegiera de su hermano Esaú, ¿verdad? Que iba a regresar él a su tierra donde nació, porque había huido de ahí, ¿verdad? De Esaú, lo quería matar. Ahora Jehová le dice, regrésate, ¿verdad? Pero él le dice a Jehová, yo tengo miedo, ¿verdad? Ayúdame. Tú dices que yo regrese, pero te pido que me ayude. Dice ahí la Biblia en Génesis 32, 9 al 21. Pero dice que Jacob obró de acuerdo a esa oración. Dice que él adelante mandó regalos, ¿verdad? Regalos de ovejas, camellos, cabras, para poder calmar a su hermano, y resultó, ¿verdad? Entonces, este ejemplo podemos usarlo para entender que hay que obrar, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos pidiendo. Ahora, ¿qué medios tiene Jehová para contestar una oración? Bueno, Jehová nos puede contestar por medio de su palabra, la Biblia. Quizás un texto de la Biblia nos conteste la oración que hicimos. Jehová quizás nos dé su Espíritu Santo para que podamos recordar lo que hemos aprendido y así poder tomar buenas decisiones. También Jehová puede usar a un hermano, a un anciano o a un publicador que le dé un consejo. Y ahí Jehová también le está respondiendo. No esperemos que Jehová nos responda de manera milagrosa, ¿no? Jehová lo va a hacer de esa manera. A veces Jehová simplemente nos va a decir que no, ¿verdad? A la oración que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque a veces lo que pedimos, Jehová sabe que no nos va a beneficiar. O Jehová sabe que ese no es el momento en que es necesario que lo obtengamos. Imagínense los que somos padres, tuviéramos un hijo pequeño de 2, de 3, 4 años y nos pide una bicicleta, pero vivimos al lado de una avenida donde pasan muchos autos. El padre, ¿qué pasaría si se la compra? ¿No es cierto que podría en peligro a su hijo? El padre, por más que ame a su pequeño, pues no se la va a comprar. Y a veces eso pasa con Jehová. A veces le pedimos algo, pero Jehová sabe que no nos va a beneficiar y mejor no nos lo da, ¿verdad? Pero la mayoría de veces sí lo hace, ¿verdad? Por eso lo importante es de seguir orando. Entonces, hermanos, ¿qué hemos aprendido en este discurso? Que Jehová sí escucha las oraciones, pero las oraciones de quien le sirve, ¿verdad? Las oraciones que van dirigidas a Él, las oraciones que lo hacen por medio de Jesucristo y las contesta de las personas que son humildes, que aman la justicia. Ya aprendimos que podemos pedirle cualquier cosa que esté conforme a su voluntad. Si le pedimos algo que está fuera de eso, pues no lo va a contestar, ¿verdad? Jehová contesta las oraciones de muchas maneras. Ya aprendimos que a veces por medio de un hermano, de hacernos recordar algunas cosas, pero estamos seguros de que sí contesta las oraciones. De hecho, la Biblia dice que Jehová es el oidor de la oración. A Él le complace escuchar. Fíjense, Él no ha delegado este asunto a ángeles, ni siquiera al Señor Jesucristo. Él escucha las oraciones. Por eso, hermanos, todos los días, como dijo la canción, oremos a Jehová. Seamos constantes, seguros de que Jehová escuchará nuestras oraciones.